Esta semana entrevistamos a Orlando Roque, ganador en la categoría de pintura en la Cuarta Bienal de las Artes Visuales, con su obra Tierra Prometida. Además, haremos un recorrido por la historia del espacio público en Comayagüela. Conoceremos dos experiencias centroamericanas de cómo el teatro y la música crean conciencia para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y la agenda cultural de la semana. Comenzamos. Orlando Roque nace en Tegucigalpa, Honduras, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1988. Con más de 25 años de carrera artística, tiene numerosas exposiciones colectivas y varios proyectos individuales. Su obra es de carácter experimental. Fui publicista por varios años y siempre contemplé la idea de retirarme y dedicarme 100% al arte. Entonces, en ese ejercicio que me planteé, existía la posibilidad pues lo que prácticamente me propuse es hacer un proyecto, el cual después de hacer un poco de investigación en materiales, en conceptos, lo denominé Cubo Air, ¿no? Tiene que ver mucho con la ecología, ¿no? Es una protesta, ¿no? al problema ecológico que hay hoy en día. Entonces sí cuidé muchos detalles, ¿no? Ahí yo pretendía que fuese multidisciplinario, ¿no? Que fuera la instalación, que fuera la pintura, la escultura y de cuidar todos los detalles que conlleva un proyecto, ¿no? Ya sea fundamentarlo bien en un concepto y a la vez el estudio del material, ¿no? La textura, porque yo siempre he tenido fascinación por la textura. La textura, como lo dije anteriormente, siempre me ha fascinado, ya sea la textura como un efecto visual, puede ser liso, ¿no? Pero igual es una textura, o la densa capa matérica, ¿no? Que eso es lo que he trabajado más últimamente y siempre ha sido parte de mi trabajo figurativo, igual, o sea, siempre está contemplada la textura y es puedo decir que es una investigación que he hecho y es como una especie de laboratorio pues, en el estudio que uno hace en cuanto a todos los implementos, pues incluso para hacer texturas he ido a ferreterías, ¿no? Investigar un poco qué materiales perduran un poco o mucho para crear de repente que vaya al lado del concepto, ¿no? que estoy haciendo. Entonces, esa parte pues viene el que es el gel, vienen todos los mediums que uno utiliza, el acrílico y todo, la idea es que eso se convierta en metáfora, ¿no? En metáfora que va incluso en contra de lo mismo que estoy denunciando. De ahí parte precisamente todo el concepto del proyecto, como lo he dicho, parte de una denuncia, ¿no? Es el medio ambiente, es el dilema del hombre en contra de la naturaleza, ¿no? Y nosotros somos naturales, venimos de la naturaleza, pero siempre estamos en contra de ella. Entonces ese dilema y esa fragmentación que vivimos, ¿no? Esa constante degradación que le estamos haciendo al planeta, y de eso habla, ¿no? De dividirnos. El símbolo primero es lo blanco, representa un poco esa ilusión que nos venden, ¿no? O sea, que todo está tranquilo, que todo se ve bien, pero la obra lleva un proceso de degradación en sí y de degradación como un aspecto visual, ¿no? Porque hay un proceso de tonos intermedios en el que se ve el padecimiento, ¿no? de los animales, el mismo padecimiento del clima, ¿no? Que nosotros lo vivimos, y hasta llegar al fondo, que es lo que no nos muestran, ¿no? Toda esa explotación que hay de las ahora políticas neoliberales, ¿no? Que los mercados se han abierto, ¿no? La neoglobalización, entonces no hay respeto por ningún aspecto de la naturaleza, ¿no? Una sucesión de interpretar esa mismo, pero en otro formato, ¿no? Y aquí hablaba el arca, se llama la pieza, que habla precisamente de eso, ¿no? De la degradación, de la explotación animal, de todo el recurso que se utiliza, ¿no? Para supuestamente el bien común, que es lo material, ¿no? Bueno, yo creo que es una cuestión de cada uno y desde luego que ha pasado y puede pasar, eso no es el problema. Yo creo que hablar en esos términos también es hablar de la problemática que hay en el contexto cultural hondureño, ¿no? Que hay
tiene muchos vicios y lógicamente el artista es parte de esos vicios, ¿verdad? Pero no solo el artista también, o sea, tenemos problemas a nivel institucional, el gobierno, Bellas Artes, los curadores, los críticos, ¿no? Hay infinidad de cosas que tenemos que cambiar y mejorar, pero yo creo que cuando se hace un buen trabajo y se hace honesto, ¿no? y la gente lo conoce aún y conoce el proceso, pues queda en evidencia pues, cuando uno plantea, pues, el término complaciente puede tener muchas interpretaciones, pues, porque yo me puedo complacer a mí mismo con lo que presento. Lo primero es la seguridad que yo tengo con lo que estoy haciendo. Yo por eso hablo de un proceso, o sea, no es un trabajo que lo vengo haciendo de ahora. Incluso yo no lo planteo de acuerdo a un tipo de jurado, ¿no? Eso para mí no tiene ninguna fuerza, pues ningún valor. Yo creo en el proceso del trabajo que estoy haciendo, pues entonces yo lo planteo porque me gusta, eso sí. Me gusta plantear mi trabajo, me gusta ponerlo en escena, me gusta someterlo a este tipo de concursos y no, pues eso es lo fundamental. Pero si es complaciente o no es complaciente, o sea, no lo determina uno, pues, ¿no? Eso pues se verá en los resultados y el tiempo, más que todo es el que determina, ¿no? ¿En qué sentido se maneja ese término? Se crean estos espacios de diálogo, yo creo que siempre van a ser buenos, pues, porque aquí hay muy poco, o sea, se está gestionando muy poco y cada día se invierte menos en arte. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que es bueno, pues, que participemos y si tenemos algún problema o algún inconveniente, lo bueno es acercarse y averiguar por qué está pasando, pues, lo que uno considera que está bien o mal. Pero hay que sumarse para trabajar en pro del arte y la cultura. Yo siempre he manejado que todos somos parte de un engranaje, pues, y esto genera, para mí sí genera y es bueno y me gustaría que hubieran más, pues, que no fuesen una, dos, tres, porque algunas instituciones se han fortalecido y otras se han debilitado, pues, y la idea es que todos pues, funcionemos y cada día con más ímpetu, con más ganas, porque sí, el espacio, el ambiente cultural lo amerita y lo pide, pues. Sí, yo creo que ese es un punto importante, esa palabra que dijiste de profesionalización. Y es a lo que todos siempre, o sea, todos estamos hablando de todo lo que mencioné, debemos optar, ¿no? Y es lo que debemos perseguir, ¿no? Cada día. Porque, vaya, las instituciones sí están haciendo labor, ¿no? Y sí, un gran esfuerzo a nivel de museos, a nivel de centros culturales. No sé, pues hay varias instituciones que están trabajando en pro de la cultura, pero yo siento que las debilidades son muchas, pues. Y cómo, por ejemplo, la empresa privada debe involucrarse en gestionar junto con el gobierno, pues, porque yo creo que es una obligación, creo, del gobierno. Eso ya urge, o sea, para mí, es más, yo lo traía como planteamiento, pues, porque vaya, el artista está saliendo a nivel medio, que es Escuela Nacional de Bellas Artes, y yo siento que desde el tiempo que yo estuve en la escuela, pues poco se ha transformado, ¿no? A la escuela hay que invertirle dinero, hay que tecnificarla, hay que modernizarla, incluso se ha degradado pues la escuela en muchísimos aspectos, ¿no? Y pues de eso el artista lo resiente porque le enseñan al artista en la escuela, le enseñan a cómo procesar, por ejemplo, un material, cómo hacer una técnica, pero no le enseñan a lidiar con su profesión, pues. No le enseñan a vender un proyecto y vender en el sentido no de dinero, ¿verdad? A vender su imagen. Entonces esas debilidades se ven ya pues cuando el artista pone en escena su trabajo, su proyecto, ahí se ven, ahí vienen a florecer todo ese tipo de problemas y yo creo que sí es necesario ya una carrera a nivel superior en arte, ¿no? Y no solo para los artistas, también lo necesitan los críticos, los curadores, y pues todo lo que no tiene un grado superior en educación, pues es necesario, porque yo siento que a nivel local, o sea, estamos hablando del área, hemos avanzado muy poco en relación con otros países de Centroamérica, ¿no? Yo siento que hay hay mucho resentimiento de parte del artista, porque a veces hay un desbalance entre cómo se cataloga su trabajo y cómo se cataloga el artista, pues.
Entonces se tiende a estar en un nivel más superior el trabajo del artista que el artista en sí. Generalmente se relega un poco el artista. Y aparte de todo eso que venimos mencionando, pues yo creo que al artista hay que involucrarlo más, o sea, y en todo sentido, pues, o sea, involucrarlo en más proyectos. O sea, y uno, como yo digo, no necesita que le compren el material, uno no necesita que le den todo, pues lo que necesita uno es que hayan las condiciones, pues, que hayan políticas culturales, pues, o sea, claras, y el gobierno ya es necesario que tome conciencia, pues, de lo que es el valor artístico y cultural de un pueblo, pues, porque, no sé, a mí me gustaría saber qué ha pasado, pues, con el antiguo Ministerio de Cultura, qué va a hacer todas estas personas a gestionar supuestamente arte y cultura, si son, según entiendo, más de 200 millones de presupuesto y uno no ve resultados ni pues en la literatura, en los pintores, el teatro. Entonces aquí ya, bueno, ya tenemos un espacio, pues, que lo gestionó la universidad, que es el Palacio de Deportes. ¿Por qué no pensar en un Palacio de Bellas Artes, pues, donde confluyan todos, pues, ahí una tarde, por ejemplo, donde se pueda hacer un concierto de la Sinfónica con pintura, con poesía, todo eso uno lo resiente, entonces uno se aísla por lo mismo, porque no se siente involucrado, integrado, ¿no? Es posible vivir, yo creo que sí es vivir. El asunto es qué tanta pasión tiene uno por lo que hace. Yo me retiré de una agencia de publicidad, empecé como dibujante, luego fui director de arte, llegué a creativo y sentí que había un tope. Y yo siempre lo visualicé como que yo iba a vivir de mi trabajo artístico, o sea, independientemente si iba a tener dinero, fama, eso no fue mi fin, porque esto no es una carrera de 100 metros. Pues. Yo, no sé, como manera de anécdota, te voy a decir que yo participé en una bienal de las primeras que hicieron allá por los 90 aquí en la universidad, cuando la hacían allá en el Paraninfo, en el centro, y yo me fui a pie desde Comayagüela con mi obra, o sea, y me dejaron afuera, o sea, entonces ya pasaron más de 20 años y yo empiezo, o sea, quizás no sea el mismo proceso para todos, no sea el mismo proceso válido, pero sí he creído en lo que hago, eso sí. Y he sido un terco y he insistido muchísimo en esto porque, no sé, como todos decimos, no sé qué podría hacer si de esto pues vivo prácticamente, y no vivir solo de dinero, pues, sino también espiritualmente. Sí se puede vivir, perfectamente se puede vivir, lógicamente, como digo, hay que tomar muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos y mucho trabajo. Este video musical, interpretado por mujeres del Centro Femenino de Rehabilitación de Panamá en el marco de la campaña naranja en contra de la violencia hacia las mujeres, en conmemoración del 25 de noviembre. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ni un espejo, pero se siente toda guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a
A través de la reforma liberal en Honduras, entre 1876 y 1949, se realizan los principales cambios urbanísticos a partir de las obras de infraestructura que se desarrollaron durante esta etapa de la historia. Estos cambios consistían conceptualmente en cambiar el estado salvaje de la ciudad hacia uno moderno. Y es como esta transición, según los reformadores, se daría a través de diversas transformaciones que permitirían que la modernidad prosperara en la pequeña urbanidad del país. La reforma liberal institucionalizó el espacio público como el escenario mediante el cual la cultura hegemónica pretendió mostrarse como una cultura moderna y civilizada, creando nuevos espacios simbólicos sobre los cuales cimentar una identidad nacional. Es así como el espacio público se convirtió en el escenario de la nueva vida en la ciudad, aumentando la sociabilidad. Las personas acuden a estos espacios para ver y ser vistas y comunicar sus visiones unas a otras. En el caso concreto de la ciudad de Comayagüela, la Calle Real, el Parque La Libertad, el Obelisco y el Parque Colón son ejemplo de las transformaciones urbanísticas que caracterizaron los cambios de principios del siglo XX en esta ciudad. El Parque La Libertad proviene de la época de la colonia, denominada como Plaza de la Inmaculada Concepción de Comayagüela, que para la reforma liberal en 1876 las plazas pasan a ser parque, y es entonces que para 1883 se convierte en el Parque La Libertad, el primero de Comayagüela, un jardín con veredas y bancas, colocando en su centro una pequeña estatua alusiva a su nueva identificación que realizara la presidencia de Marco Aurelio Soto. A partir de los años 50, al parque se le hacen modificaciones para acomodar esculturas de próceres latinoamericanos. En su esquina noreste, un busto sobre pedestal de José Martí, apóstol de la independencia de la República de Cuba, y en el extremo oriental, una del padre Hidalgo, sacerdote y militar que destacó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. Una última adición le rinde tributo a un hijo de Comayagüela, el poeta Juan Ramón Molina, en el extremo noreste con una obra realizada por el escultor hondureño Mario Zamora Alcántara. Parque El Obelisco. Uno de los más importantes fue la construcción del monumento El Obelisco, erigido por el gobierno y la municipalidad en 1921 para conmemorar el centenario de la independencia. El Parque Colón. Este parque fue construido en la administración de Francisco Bertrán, quien emitió un decreto el 7 de noviembre de 1916, fungiendo como ministro de Gobernación y Justicia don Augusto Ferrari, encargado de hacer la contrata con el contratista de origen italiano Carlos Alberti. Entre el 30 y el 40% de las mujeres en todo el mundo han sido maltratadas físicamente en alguna ocasión. En Centroamérica las cifras son alarmantes. Para concienciar sobre este problema, varias compañías de teatro en Nicaragua intentan hablar sobre este mal endémico a través de obras de teatro. Una aterradora escena de violencia. Y lamentablemente la realidad de muchas mujeres. Aquí en Nicaragua, un grupo de actrices de una de las comunidades más pobres de la ciudad de León disimula sus nervios con carcajadas. Este es el último ensayo antes del debut. Por todo el país, otros grupos de teatro se preparan para sus actuaciones. Al igual que las mujeres de León, todos estos artistas comparten el objetivo de informar al público sobre uno de los problemas más graves a los que se enfrentan en la actualidad las mujeres y las niñas de este país: la violencia que sufren a diario a manos de sus parejas o familiares.
Ellas no están solas y de que tienen que romper el silencio y de que no deben de dejarse maltratar, que tenemos igual derecho que los hombres. Buenas. Grecel Robleto forma parte del grupo de teatro Mujeres de León Sureste, que ha montado una obra basada en la violencia que ellas mismas han sufrido. Tiene que estar. Ese es el trabajo de nosotras, de llegar y siempre hablarles y decirles que no están solas, que deben de romper esas cadenas de ya no violencia, de no dejarse maltratar ni golpear, ni psicológica, ni física, ni verbal. Según los datos de las Naciones Unidas, entre un 30 y un 50% de las mujeres han sido maltratadas a manos de hombres en algún momento de sus vidas. Centroamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para ellas, donde la violencia de género se considera un problema endémico. Puede hablar de democracia, una democracia real o una democracia válida si no hay una igualdad y si no están incluidos los derechos de las mujeres y en ese sistema. Daniel Pulido, artista y director de esta obra, es también el organizador de un proyecto que utiliza el teatro como herramienta para erradicar la violencia. Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, en Nicaragua existen 10 grupos de teatro de este tipo. Tras la actuación, tiene lugar un debate con la audiencia. Este hombre afirma que el mensaje de estas obras es importante. Mucha violencia, más que todo lo parte de los hombres hacia la mujer. Y entonces nosotros debemos de estar conscientes de la ley que se promulgó y defender el género femenino. La nueva ley, que entró en vigor en junio de 2012, tiene por objetivo frenar la violencia contra las mujeres. Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, nos explica. Es una ley contra la violencia hacia las mujeres que abarca todas las formas de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que abarca la prevención, la sanción y el tratamiento de la violencia. O sea, va a las raíces para eliminar la violencia, no solo para sancionarla, porque la violencia es una cadena. Y si no rompemos esa cadena, no vamos a hacer nunca nada. Y este es el mensaje que los grupos llevarán al Festival Nacional de Teatro, donde se darán cita actores y activistas procedentes de todos los rincones del país. Esperamos que se corra la voz y que la nueva ley defienda los derechos de todas las mujeres de Nicaragua, para que puedan vivir libres de violencia y participar plenamente como ciudadanas independientes en su país. Para nosotros fue la experiencia más maravillosa que hemos vivido, porque la gente aplaudía y la gente decía, ¡qué linda obra! Este reportaje ha sido producido por Jill Ficklin para las Naciones Unidas. Si quieres continuar en contacto con nosotros, búscanos en nuestras redes sociales.